15 minutos, hora del Pacífico. Como cada lunes, el doctor Luis Armando Becerra aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y pues mira, el día de hoy traemos una temática por demás interesante para la región. Le hemos denominado Sinaloa se seca, haciendo un poco referencia pues a los problemas del agua que tenemos, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos de que Sinaloa es un estado eminentemente agrícola, somos el corazón agrícola de este país y pues por lo tanto todo lo que tiene que ver con el agua nos afecta directamente. Y además hay que decir que el 80% del agua que se almacena en las presas es para la agricultura. O sea, 76% si lo queremos poner un poco más preciso. O sea, entonces quiere decir que pues de cada 10 litros, más o menos casi 8 litros son para la agricultura. El resto se distribuye para consumo humano, para otras actividades productivas, ¿no? Oye, doctor, a comparación del año pasado, ¿cómo anda? Andamos muy mal. Mira, ahí te van las cifras, sí, pues ahorita las presas al día de hoy, el reporte arroja que hay 1,857 millones de metros cúbicos, sin contar la presa de Santa María y Picachos, que son muy pequeñas y que ahorita tienen muy poca agua. En realidad andamos, para compararnos bien con el año pasado, pues traemos, repito, en el sistema de las presas tradicionales, sin contar esas dos, traemos 1,860, le puedes, 1,860. ¿Cuánto traíamos el año pasado a este mismo día? Traíamos 3,200. 1,800 contra 3,200 el año pasado. Y el año pasado ya fue seco. Ahora este es más seco. El porcentaje es 40% menos. 40% menos que el año pasado. O sea, quiere decir que el impacto es muy fuerte. Oiga, doctor, y a comparación de otra fecha cuando había agua, ¿qué tanto menos? No, pues había ciclos, por ejemplo, en las épocas fuertes o grandes de mucha agua, las normales, cuando había abundancia, había ciclos que empezábamos con 9,000. 9,000. Imagínate con 1,800, o sea. 9,000. No, hombre. ¿Qué se tiene que hacer para...? No, pues ahí yo pienso que los grandes retos pasan primero por tecnificar el campo. O sea, el agua pues obedece a un ciclo natural, etcétera, que se pueden hacer muchas cosas, pero es un ciclo natural que estamos expuestos ahora sí que a la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tecnificar el campo, porque es la manera de ahorrar agua, o que el agua, la poca agua que almacenan las presas alcance para mayor superficie. Por ejemplo, el riego rodado o riego por gravedad, que es el que se utiliza en la mayor parte de la superficie, más o menos como el 60% de agua se desperdicia. 60%. O sea, imagínate, es mucho porcentaje. Y se desperdicia porque se va a los drenes, una vez que ella pasa por la tierra, se va a los drenes y se va contaminada esa agua, además, por agroquímicos y cosas. Luego van a los drenes, ¿sí? Los drenes van a los ríos y los ríos van al mar. O sea, de ese tamaño es el problema. O sea, estamos tirando el agua y la estamos tirando contaminada. Eso trae problemas a la salud pública. Por eso Sinaloa es el primer lugar en lepra, por ejemplo, en cáncer de piel. No sé si es el primer lugar en cáncer de piel, pero hay muchos casos de cáncer. Entonces yo creo que algo está asociado con eso. Entonces yo creo que tendríamos que tecnificar la agricultura por ahorrar agua y por el problema de salud pública. Ahorita se hablaba de una inversión fuerte, ¿no? Para tecnificación de 2 módulos de riego acá en Sinaloa. En Sinaloa. Se piensa, creo que de acuerdo al Plan Nacional Hídrico que ya se estableció, se planea tecnificar creo que hasta 200,000 hectáreas. No sé si todas en Sinaloa, habría que checar eso en el plan. Entonces va a haber un avance fuerte en esa parte, pero pues no suficiente, pero sí en el sentido correcto, porque esta tecnificación debimos haberla empezado hace mucho, y como es grandes inversiones no se puede hacer en un solo año, en un solo presupuesto. Entonces yo creo que el reto mayor o mayúsculo tiene que ser con tecnificar la agricultura, porque estamos desperdiciando la poca agua que nos da la naturaleza. Y segundo, ¿qué otro problema qué otra solución podríamos tener? Medir el agua. O sea, así como hay un medidor para tu casa, pues el agricultor debe tener un medidor para el agua que llega a su parcela y pagar por el agua consumida.
Así lo hacen en países desarrollados, así lo hace España, por ejemplo. Aunque seas agricultor, no puedes tener todo el agua que quieres y echarle al cultivo a inundarlo. No, no, no. Usted lo mide y los metros cúbicos que consuma es lo que me paga. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, meter la cultura de medir el agua también para riego. Incluso hay algunas poblaciones rurales que pagan una cuota mensual y no hay medidor. Pues, sí, vamos a pagar tanto así es. Que es poco, ¿no? Eso me consta. Yo conozco comunidades rurales aquí, hay muchas. Y ahí riegan todo y le dan. Cosa concreta a mi familia, pues vive en un rancho y llego y la manguera está abierta ahí tirándose. Oye, pero ciérrela. No, pues es lo mismo, pago lo mismo. Pues es un desperdicio de agua a todas luces, ¿no? Obviamente eso se junta con otros problemas que a veces hay, a veces no, que en los ranchos a veces te tandean el agua, entonces ahí te metes a otro problema. Pero bueno, entonces tenemos que acostumbrarnos, tenemos que incorporar en la cuestión del agua a medir el agua. Es una cultura que hay que tomar y pagar lo que se usa. Bueno, y la otra posible solución es administrar el agua. El administrar el agua significa que como están los módulos del agua, los módulos de riego, pues hizo un esfuerzo importante hace años porque los productores tomaran en sus manos la administración. En algunos casos esa buena política se tergiversó y hay casos en los cuales no funcionan adecuadamente los módulos. Entonces tendría que hacer un esfuerzo adicional porque se administre bien el agua. Y por último, o una medida más que pudiera servir a paliar este problema, es la estimulación de lluvias. O sea, que haya programas cada vez más fuertes para estimular las lluvias. O sea, no dejarle todo a la naturaleza. ¿Qué se puede hacer? O cómo es un proceso de estimular las lluvias, porque mucha gente no lo conoce. Ajá. Más o menos, primero se identifican los polígonos de dónde a dónde quiero yo buscar esa zona. Ubico la zona donde quiero hacer llover, porque no por ejemplo, el caso de Sinaloa, tenemos que hacer llover en la parte serrana. Ajá. Que para que capten el agua las presas, por obvias razones. Nada me sirve hacer llover aquí en la ciudad. Entonces, se definen las áreas, se determinan los polígonos y después de eso se vuela sobre esas nubes con aviones especiales y se les dispara diferentes químicos para generar partículas de humedad. Que esas partículas de humedad, una vez que toman cierto tamaño y por gravedad, se precipitan. Y obviamente pues se van por pura presión atmosférica y gravedad, se van y se precipitan y cae, y el objetivo es que se almacenen en las presas. Entonces esos programas ocupan recursos y sí, entonces aquí por ejemplo en Sinaloa ya creo que es el tercer año ahora que se programa este tipo de acciones. Obviamente son insuficientes. Este año por ejemplo concretamente se tiene planeado un programa de estimulación de lluvias de 12 millones de pesos por parte del gobierno del estado y se espera que la federación aporte otros 12 millones para hacer 24 millones de pesos para estimular las lluvias. Ojalá que se concreten. Al menos el gobernador ya comprometió los primeros 12 millones. Ojalá que la federación le meta otra cantidad igual y se pueda hacer llover en la parte serrana en un polígono que se está planeando de 2 millones de hectáreas. Sí, o sea, que si no se va a poner intenso y aparte y no se puede disparar o volar las nubes cuando tú quieras. O sea, hay ciertas condiciones, ciertos días, que esté la cantidad de nubes que quieras que estén. O sea, no es cuando tú quieras, o sea, es cuando estén las condiciones y se hacen esos vuelos. Oye, doctor, ¿y si son efectivos estos vuelos? Sí, o sea, sí se da que bombardean las nubes. Sí, está comprobado. El ciclo normal es con cierta cantidad. Una vez que se monitorea y se detecta la cantidad de nubes, ¿sí? Que son óptimas para hacerlo, las vuelas y las haces llover. Precipitas las gotas pues de agua. Entonces, pues ese es un problema fuerte que tenemos en Sinaloa, la cuestión de la sequía. Y se pueden decir muchas cosas. Ahí te va un dato más ya para cerrar, porque me imagino que por tiempo. 1 kilogramo de maíz, ¿sabes cuántos litros de agua implica? ¿Cuánto necesita? 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. Cada kilo de maíz que nos consumimos en tortillas o como te lo quieras consumir, te estás consumiendo 1000 litros de agua. O se utilizaron 1000 litros de agua. Cada tomate que exportamos a Estados Unidos, el 80% es agua. Cada pepino que mandamos, 95% es agua.
cada vaca que se engorda, por ejemplo, una sola vaca que se engorde 3 años, se consumió entre alimentos y el agua que le diste, 3.100.000 litros de agua. O sea, el agua es básica, nada sin el agua, o todo lo ocupamos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como sinaloenses es buscar esos programas y obviamente cuidarla. Exactamente. Tenemos que avanzar en ese camino. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al gentil auditorio. Luis Armando Becerra, doctor economista aquí en Fórmula Noticias Sinaloa. Una pausa, es breve, ya volvemos.